Hola, buenas noches amigos. ¿Creen ustedes en los nahuales, en las bestias aterradoras? ¿Aquellos seres que parecen hombres lobo, como surgidos de un cuento o película de terror? Pues les quiero decir que sí existen. Yo soy un indígena del estado de Hidalgo. Mi familia pertenece a la descendencia otomí. Nosotros tenemos muchas historias que contarles y son reales. Les voy a platicar cuando a mis primos se los llevó un nahual. En aquella época pues también pasaron otros eventos aterradores con brujas, pero pues esto le pasó a un primo de allá del estado de Hidalgo, por la Sierra Huasteca. Aquella vez, él había llegado a cuidar sus campos de maíz, pero en lo más solitario del cerro, en un pueblito que se llama Pie del Cerro, perteneciente al municipio de San Bartolo Tutotepet en Hidalgo. Lamentablemente, pues mi primo había sido deportado unos meses atrás. Esto cuando intentó cruzar la frontera americana. Cruzó por varias veces, pero siempre falló. Optó por su pobreza regresar mejor porque ya se había gastado todo el dinero que llevaba. Él era muy querido y conocido en el pueblo. Él trabajaba mucho, era honrado, respetuoso. De hecho, pues era una persona buena. Bueno, él creció con varios de mis primos y pues no tenía maldad, no tomaba. A él le gustaba mucho trabajar el campo y subía mucho al cerro. Cuando llegaba a la casa de una prima que por ahí vive, esta prima siempre le regalaba una taza de café y pues le quedaba de camino. No había día que no subiera a cuidar su cosecha, porque decían que extrañamente un animal les estaba robando el maíz. Mis tíos decían que era un zorro, él decía que era un tejón, pero los demás decían que un mapache. La verdad, jamás imaginaron que eso era una bestia de los ranchos, como sacada de una película de terror. Y la verdad, pasaría muy poco tiempo en que se le encontrarían de frente. Dicen que aquella vez él agarró su machete, sus alimentos y se fue para el cerro. Pensaba dormirse allí en el bosque para asustar a ese animal por si se le aparecía en la noche, ya que dañaba toda la cosecha, mordía las cañas del maíz y pues se secaban y ya no crecía el grano, ¿verdad? Entonces, como mi primo les dije era responsable, pues todo el año trabajaba en la cosecha y para que de la noche a la mañana este animal se la dañara, pues como que no. Esa vez ninguno de sus tres hermanos quiso acompañarlo. Eran tres hombres y una mujer. Pero bueno, él dijo que él se aventaba y él, perdón, él hacía lo que era pues cuidar el terreno. Entonces su hermana María le preparó la comida, se acercó a la casa de su prima, como les comenté le dieron un jarro de café, agarró su machete, lo persinó y se despidió. En todo momento él imploraba a Dios y siempre se protegía con la sangre de Cristo. Aquellos lugares eran oscuros porque no había luz eléctrica en esos tiempos. Les estoy hablando del año como de 1992. Apenas si tenían pues agua potable que bajaban de los cerros, pero pues no había drenaje, internet o teléfono. La verdad en esos pueblos se sufre mucho. Por eso es que mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué todo pasa en los pueblos? Pasa en los pueblos donde no hay donde no están modernizados, donde no hay tecnología. Es donde pasa más todo esto. Bueno, dicen que cuando llegó a su campo de maíz, serían casi las 8 de la noche. De inmediato hizo una fogata para protegerse de los insectos o moscos. Y que así pasaron las horas, pero que a lo lejos se escuchaba como si un animal salvaje gruñera. Imaginó que era algún puma, porque allá hay pumas. Después pensó que otro animal más grande porque rugía como tigre.
Los que somos de la zona huasteca sabemos que los tigres no son endémicos pues de México, ¿verdad? Pero posiblemente otro animal, como una onza o un jaguar, porque aunque no lo crean, llegaron a ver jaguares en el Estado de México. Lamentablemente, ese sonido era espeluznante. Dice mi prima que desde su casa se veía el humo de la fogata que hizo el primo, y que también lo alcanzaron a escuchar cuando gritó, pero gritó de una forma muy aterradora, porque decía que algo se arrastraba por los campos de maíz, y que esa noche de él ya no supieron nada. La verdad, somos nacidos en el rancho, y cuando nos hablan de esta clase de animales salvajes, pues muchos no dan crédito. Tendrías que estar allí para experimentarlo, para ver las huellas o marcas que dejan estos animales en el campo. Mi prima dice que estaba esperando a que pues saliera el sol para avanzar con su esposo, para ver si se encontraba bien, porque creyeron que les estaba jugando una broma el primo. El chiste es que a la siguiente mañana pues ya no se supo nada de él. Este había desaparecido. Cuando fueron a buscarlo, en el lugar solamente encontraron marcas como de unas pisadas extrañas, pero allí estaba su machete, su comida y la fogata que se estaba apagando. Fueron muchas personas del rancho a apoyarlo apoyar a la familia para buscarlo. Solamente se veían unos rastros de que lo habían arrastrado, pero de él no había nada. Lo siguieron buscando y pues fue en vano, ¿verdad? Porque al pasar de los días jamás apareció. Increíblemente pasaron 9 días y mis tíos no se daban por vencido y lo seguían buscando. Lo extraño de esto es que había muchos árboles destrozados, como si algo grande les hubiera arrancado las ramas. Pero se veía que esa cosa tenía unas filosas garras, pero de un animal extraño, uno jamás visto por el ser humano. Ya todos en el pueblito tenían miedo. Unos decían pues que era la bestia nahual de la montaña, otros decían que era el diablo o que era pues una ánima exigiendo un tributo o un dote. Por allá se habla mucho de que las tierras son del innombrable, son del tío, del compadre, que en paréntesis significa el diablo. Son creencias, pero la verdad tiene algo de cierto, porque todo esto, estos terrenos y cerros tienen dueño, y este señor exige sacrificios, sangre y muchas cosas. Bueno, pues esto lo comentaban los viejos del pueblo, y lo decían pero con mucho miedo. Resulta que entonces, a los 9 días, apareció el primo, pero como a 50 kilómetros de donde se había perdido, casi ya rumbo para el estado de Veracruz. Increíblemente estaba arriba en lo alto de un árbol. No traía ropa, estaba todo arañado, de hecho le sangraba la piel, y estaba en un extraño pueblo, pasando a un lugar que se llama La Cueva. Los que conocen el estado de Hidalgo y saben de dónde hablo, sabrán que está a muchos kilómetros de distancia, pues un ser humano caminando tarda muchos días en llegar allí, y al parecer el primo llegó allí en pocas horas. Quién sabe, estaba todo raro, ¿verdad? Nadie daba crédito a cómo esto estaba sucediendo. De hecho, cuando lo ayudaron a bajar, estaba consciente, pero no podía gritar, estaba como entumido de la lengua. Ya lo bajaron y lo ayudaron a llegar a su casa. Allí mi primo les contó a los tíos pues esta extraña aventura que le había pasado, pero pues lamentablemente nadie le creyó. De hecho, tampoco daban crédito de cómo pudo sobrevivir milagrosamente durante muchos días, y más para el ataque de un nahual. Muchos saben que un nahual es una bestia patada del diablo, es un ser híbrido. Muchos dicen que es la cruza de un ser humano con un demonio, pero yo creo que es la cruza de un ser humano con un animal de la naturaleza. Anteriormente los nahuales eran deidades, entidades o dioses, pero lamentablemente los brujos, chamanes o curanderos
hicieron pacto con el diablo y estos le exigieron dinero, poder y todo eso, y a cambio el diablo les dio la mutación híbrida. Bueno, el chiste es que nadie, como les comento, nadie creía que sobrevivió al ataque de un nahual, y este así lo afirmaba. Daba su testimonio y aseguraba que esa noche, cuando llegó a cuidar su terreno, vio como un perro se estaba comiendo los granos de maíz. Este, sin hacer ruido, se le acercó por atrás sigilosamente, y que al tenerlo de cerca, le pegó con el machete. Pero al momento en que el perro o lobo se dio la vuelta, dicen que este se convirtió de una forma veloz en una especie como de lobo. Se paró en dos patas. Tenía manchas o marcas como de un tigre, y que velozmente lo agarró de la ropa y que lo arrastró de los pies ahí por el bosque. Al parecer, cuando lo arrastró se iba golpeando con los árboles y con todo lo que estaba a su paso y se desmayó. Y que no recordaba cómo fue que llegó a ese lejano pueblo. Y también no entiende cómo es que el nahual le perdonó la vida. Solamente lo marcó de por vida porque le dejó una extraña marca en su rostro. Eran como unos arañazos con algo bien filoso, que tuvieron que haber sido sus garras. Hasta ese tiempo conservaba la marca y le daba pena mostrar su cara, ¿verdad? Pasaron unos días y como los campesinos siguieron su vida normal y todos en el pueblo seguían sus actividades, pues se olvidaron por un momento de todo esto. A los 3 meses, mandaron los tíos a los hermanos que quedaban. Y estos hermanos flojos o huevones, como le llamamos, mandaron a su única hermana. Y esta pues fue a cuidar la milpa o campo de maíz, porque los animales se la seguían comiendo. Lo que les quiero decir es que nadie le creyó a mi primo la historia de que un nahual lo secuestró. Bueno, la prima se subió al monte, llegó temprano, eran como las 4 de la tarde. Ella nada más iba por un rato. También se llevó su machete y un poco de comida para pasar la tarde. Solo que de plano ya no regresó. Dicen que ya no amaneció la prima. Por ahí comentan que antes de dar la media vuelta, sintió el respirar de una bestia cerca de su boca, a la altura de sus espaldas, y que al abrir los ojos, mi prima despertó igual arriba de un árbol, igual en un lejano pueblo llamado 10 Cerros, que estaba a unos 40 kilómetros de allí. La prima estaba desnuda, lastimada, aparentemente habían abusado de ella. Gritaba para que la bajaran. Cuando la encontraron los campesinos, ella dijo que un nahual había abusado de ella. Igual la ayudaron a regresar hasta su casa, pero su vida ya no fue la misma. Esta historia es muy triste porque pues cuando vio a sus padres, ella les dijo cosas sin sentido. Que la cosa que la atacó era como un lobo, pero con cruza de un perro. Caminaba en 2 patas. La verdad, para los campesinos o indígenas otomís de la zona, era imposible culpar a un nahual, porque tenían años de que estos seres o bestias ya no se dejaban ver. Pero la verdad era cierta, y efectivamente esa noche una bestia nahual había abusado de ella. Los nahuales se roban a las mujeres, y en algunos casos, pues tienen hijos con ellas. Pero en fin, las cosas ya no fueron igual. Lamentablemente mi prima quedó afectada psicológicamente. Como eran pobres, no la llevaron al médico, ni hicieron nada por ayudarla. Ellos decían que estaba alucinando su propia hija, de hecho no le creían. Y la noticia pues pronto se regó como pólvora, porque ahora estos 2 hermanos se los había llevado un nahual. Unos decían que era una bestia pactada a un hijo del diablo. Les quiero decir que lamentablemente mi prima solamente vivió algunos meses y lo hizo con miedo y temor. De hecho se sentía burlada y cuando nadie le creyó, la pobre un día no avisó, se paró
Se caminó hacia los campos de maíz, se fue a la orilla de una barranca y terminó con su vida. Ella se aventó y pues no estaba muy grande, era muy jovencita de hecho. En esos pueblos que se llaman Diez Cerros, Cerro Verde, pues se supo que todo esto pasó y años después otra persona supo de esa feroz bestia y decía que el nahual rondaba por allí y que su linaje o herencia pasaba de familia en familia, como si fuera una maldición. Les quiero decir, amigos, que si visitan algún pueblo, ya sea del estado de Hidalgo, Guerrero, Veracruz o Oaxaca, tengan mucho cuidado de donde se queden. Si pueden, no lo hagan en el bosque, porque este es el territorio de la bestia nahual, aquella que se llevó la vida de mis primos. A una la desapareció y al otro lo dejó marcado para siempre. Gracias por escuchar esto que les cuento, que es un evento que yo escribí y adapté de los aterradores eventos reales que me contó mi prima, la señora San Juan García, que por allí nos está escuchando. Gracias. Antes de despedirme les quiero decir que les doy las gracias de corazón a nombre del maestro Jorge Sugo, de los escritores Daniel Hernández, Carmen San Juan, Angélica San Juan y de su servidor Chemo San Juan. Les quiero desear que tengan un excelente año nuevo 2023. Que mi Dios los bendiga por siempre. Gracias a todos mis amigos, familiares y conocidos.